¿Cómo le va? Muy buenas noches. Último vuelo nocturno de este año, hoy sin la presencia del conductor natural de este ciclo, Eduardo Bocco, gozando de sus merecidas vacaciones. Igual nos ha dejado un balance de lo que ha sido este año, posiblemente uno de los más movidos, de los más agitados, que ha tenido a lo largo de sus 365 días novedades permanentes. Y si no, fíjese lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. La pelea por la calle, con Buenos Aires como epicentro central, pero también desparramándose por el resto del país. En Córdoba se estaba realizando una movilización. La puesta del protocolo nacional, que hoy hizo su inauguración. El balance que a esta hora estaba haciendo el gobierno, ampliamente satisfecho del resultado de cómo había sido dicho operativo. También dicen los dirigentes sociales que hoy se movilizaban que ellos también estaban satisfechos porque lograron movilizarse por la calle en parte del trayecto. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de incidentes, todo bajo un gigantesco operativo de seguridad. Más de 6.000 efectivos entre federales y de la ciudad de Buenos Aires controlaron en la capital del país lo que estaba ocurriendo. Solamente 2 personas detenidas, la jornada transcurrió con calma. En un ratito nada más, en 58 minutos, cadena nacional para escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, que va a anunciar el decreto de necesidad y urgencia, disponiendo una serie de medidas tendientes a desregular la economía, dejar un montón de leyes sin efecto, llevar adelante un camino de desregulación que ha sido planteado, analizado y trabajado por Federico Sturzenegger y su equipo durante casi un año. Y aquí en Córdoba otro dato, un dato que en realidad se reitera, se repite, porque no es la primera vez que ocurre. Ha pasado en un par de oportunidades con Juan Schiaretti como gobernador, con José Manuel de la Sota también como gobernador, con el radicalismo en el provincial en el gobierno, la decisión de modificar leyes importantes, cuestiones que hacen a la vida diaria de los cordobeses. En este caso, la jubilación o el aporte de los empleados públicos a la caja, a la obra social, esto es al APRO, y también a su propia jubilación. Ha puesto en pie de guerra a los agentes públicos que prevén movilizaciones, que prevén una jornada de lucha prevista para la semana que viene, como para que no digan que en la Argentina no ocurren a diario un montón de situaciones. En un ratito vamos a empezar a explayarnos sobre alguna de ellas con los invitados. Ahora escuchamos el balance que nos deja de este año agitadísimo el conductor de este programa, Eduardo Bocco. Bien, se cumplen los más de 20 años, 24 años concretamente, de Juan Schiaretti en el poder. Dejó la gobernación el pasado 10 de diciembre, luego de recorrer distintos cargos en el espinel del poder provincial. Schiaretti, cuando llegó de la Sota, cuando de la Sota ganó la elección realizada en diciembre de 2098, hizo al poco tiempo de la Sota una gira por Europa para presentarse con empresas, con gobiernos, ir a ver cómo se trabajaba en materia de seguridad, en materia de turismo, en distintas áreas, la privatización del agua. Había una serie de ítems que el entonces gobernador electo realizó en Barcelona, en Madrid y en distintas ciudades de Alemania. Viajó una delegación de quienes iban a ser sus ministros, entre ellos Juan Schiaretti. En ese viaje, Juan Schiaretti preguntó al grupo de periodistas que estaban que si sabían algo de su futuro, de qué lugar ocuparía él dentro del esquema del poder de la Sota. No sabían nada. Pasó el tiempo y finalmente de la Sota lo eligió ministro de Producción. Le fue muy bien en ese ministerio. Después, al cabo de los 2 mandatos, fue ministro de Economía después, y al cabo de 2 mandatos de la Sota, en el segundo, él fue vicegobernador. Fue primero candidato a vicegobernador y después vicegobernador de Córdoba. Tuvo una tarea interesante y luego
fue en el 2007 candidato a gobernador por primera vez en un comicio amañado, duro, complejo, polémico y denunciado, donde le ganó por un puñado de votos a Luis Juez, y siempre será un comicio sospechado, aunque Schiaretti no le guste y no le guste al peronismo. Ganó por un puñado de votos y en el marco de situaciones confusas. Eso en 2007. En 2005 se dio un acontecimiento que pocos recuerdan y que se basa en un error, lo que se recuerda. Se dice que Schiaretti se peleó con el matrimonio Kirchner en el conflicto con el campo, y eso es un error. Néstor y Cristina Kirchner le bajaron el pulgar en 2005. Les cuento rápidamente por qué. En ese momento, Néstor y Cristina quisieron que Schiaretti fuera el primer candidato a diputado nacional por Córdoba. Schiaretti hizo un paso al costado, no contestó y se fue a Europa en el momento de la definición. Se fue a Barcelona a visitar a un hijo y a Rusia. Eso fue tomado como una ofensa, como una traición por el kirchnerismo y por el matrimonio Kirchner, por supuesto. Ahí radica la pelea. Ahí radica la pelea y de ahí vienen los desencuentros. Después vino el campo, la discriminación a Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguió el gobernador, tuvo 2 mandatos, después llegó a un tercer mandato y ahora es una figura que tiene fundamental importancia en el esquema del poder nacional. Hace días, Schiaretti logró imponer a su esposa Alejandra Vigo como autoridad en el Senado. Es decir, es presidente provisorio del Senado. Además, hay numerosos funcionarios de Córdoba o exfuncionarios de Córdoba que ocupan cargos claves en el esquema de Milei. Tiene el secretario de Obras Públicas, tiene la ANSES, tiene la Secretaría de Transporte. Hay un montón de posiciones importantes que lo convierten en uno de los hombres más poderosos del país, y no exagero, porque Milei, por ejemplo, el presidente de la República, no se ha reservado tantos cargos. Hoy el peronismo cordobés tiene una representación mayor a la del macrismo en el gobierno nacional. O sea, hay que darse una idea cómo logró capitalizar ese 7% de los votos que sacó Schiaretti en la elección presidencial y lo logró usufructuar para su capital político. Obviamente va a tomar unas vacaciones y en marzo va a intentar desembarcar en Buenos Aires y convertirse en jefe del peronismo nacional. Siga a usted, compañero Pesavalle. Gracias, Eduardo. De la política pasamos a la economía de la mano de nuestra columnista especializada Gisela Beritier. Gisela, te escuchamos a vos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, desde que comenzó mi ley hace 10 días parece que hubiera pasado toda una vida, ¿no? Con medidas que vienen saliendo permanentemente relacionadas a la política fiscal, a la política monetaria, y el capítulo que nos faltaba era con respecto a qué iba a pasar con las LELIQs. Y aquí el gobierno en el día de ayer ha decidido ya comenzar con el plan de desarme de las LELIQs con una apuesta arriesgada que fue bajar la tasa de interés. Mucho nos cuestionábamos los economistas si se iba a optar por bonos, un gran bono o ir en todo caso a una licuación de los depósitos de plazo fijo. La gran realidad es que se recurrió a todos ellos. Por un lado, se bajó la tasa de los plazos fijos en un 110%, de un 133 a un 110, y esto hace que, en definitiva, termine habiendo más presión sobre los dólares financieros, lo cual es algo que posiblemente veamos en los próximos días también. Por otro lado, se ha decidido también empezar a entregar bonos, es decir, que los bancos ahora van a poder obtener bonos del Tesoro para poder ir canjeando sus LELIQs, y esto va a hacer que justamente en contramano con la política de Milei, sean los bancos los que están financiando justamente el déficit fiscal. De este modo, y cambiando justamente las LEBACs por títulos de corto plazo, que son las letras del Tesoro, también se cambió la tasa de referencia, es decir, que
Ya no van a ser más las LELIQs, sino las tasas de referencia, las que marcan justamente cuál es la tasa en el banco, de todos los bancos privados. Pero la gran cuestión aquí que preocupa es el tema de que los bancos puedan tomar bonos del Estado Nacional, porque en definitiva el riesgo de un plan Bonex se empieza a asomar también. Anteriormente había un riesgo que estaba limitado porque se les pedía a los bancos que tengan un 30% de los depósitos a la vista en liquidez y cubiertos para cualquier corrida bancaria. Ahora se les permite a los bancos tener bonos y por lo tanto que esto respalde de algún modo la liquidez del sistema bancario. La cuestión aquí es que se está advirtiendo por justamente un aumento de la fragilidad del sistema financiero. Al cambiar las LELIQs, que respaldaban el 100% de los plazos fijos y que en definitiva había una liquidez disponible para cambiarlas con bonos que van a respaldar justamente esos depósitos. Vamos a ver cómo sigue esto, Mario, justamente con todas las políticas de desregulación que van a venir de la mano con el DNU y relacionadas con todo lo que tiene que ver con sistema financiero, formas jurídicas, reforma del Estado y también flexibilización laboral. Así que el capítulo de hoy recién también está comenzando. Buenas noches. Gracias, Gisela Britier, muy buenas noches y gracias por el aporte que has hecho en este año también muy difícil en materia económica. 50 minutos y Javier Milei, el presidente, le anuncia al país el mega decreto de necesidad y urgencia que tendrá un fortísimo impacto en la economía, en la vida diaria, en la producción, en la industria. De todo esto, tras la pausa, vamos a conversar con Luis Macario, el titular de la Unión Industrial de Córdoba. Ya venimos.